ser humano permanecen latentes necesidades que abarcan dimensiones múltiples de su personalidad y que van desde sus prácticas productivas, el estudio, el trabajo, hasta otras que van más allá y que implican una actitud afectiva, ética moral, cultural creativa, comunicativa, de intercambio con los otros y política, de participación en las decisiones de su colectividad. De manera que el bienestar de un individuo no es posible sin un entorno que facilite la satisfacción de todas ellas. Pues una cosa interesante que me pareció de la vida universitaria es que aquí hay una gran cantidad de actividades extracurriculares que le permiten a uno como estudiante de pronto abrirse otros espacios para salirse por un lado de su propia carrera, ¿no? Porque a veces tanto estudiar la propia carrera de pronto uno alcanza como a saturarse y como que es muy rico meterse en otros cuentos diferentes, pero que también hacen parte de la academia dentro de la universidad. Y yo, repito, para aliviar un poco las tensiones y para buscar esparcimiento en mi tiempo libre, me metí al grupo de teatro de la Universidad Nacional. La formación del ser humano como individuo depende de su interacción y aprendizaje de los hábitos al interior de la familia y del entorno. Las experiencias en el vientre materno y la infancia influyen en la conducta del adolescente como individuo. Por su parte, el entorno, el vecindario, la escuela, el trabajo, reproducen las formas colectivas en que nos relacionamos, las prácticas sociales. En la sociedad contemporánea hay un proceso de deshumanización y de cosificación de los individuos y de la colectividad, por lo que la respuesta de cada individuo ante la experiencia del uso de psicoactivos se relaciona estrechamente con un proceso que se inicia muchas veces en el mundo prenatal, no solo por los padres, sino también por parientes cercanos adictos al tabaco y al alcohol. Un fenómeno que recién se observa incrementando en nuestra sociedad se reproduce y se concentra a veces al interior, pero sobre todo en el perímetro circundante de la mayoría de los institutos y centros de educación superior. Ellos están rodeados de sitios de rumba, que generalmente se ve asociada al consumo de psicoactivos. Bueno, yo no comencé a consumir droga en la universidad. Yo cuando llegué acá ya había consumido. Yo tenía unos compañeros del colegio que consumían constantemente. Pues me produjo curiosidad y la probamos con dos amigas. Un amigo fue a buscarme y me dijo que me había conseguido un poquito para ir a consumirla, ¿no? Y efectivamente fuimos con él y otra persona, ellos lo armaron y yo también estaba con un muchacho que era más bien un primíparo en el asunto y le dimos. El uso de psicoactivos está también relacionado con visiones religiosas. El ser humano es un ser social en todo sentido que necesita la práctica de rituales, los cuales no solo son formas aprendidas que se repiten, sino también y principalmente comunicación colectiva relacionada con la vida espiritual. Cuando esta espiritualidad falta, se encuentran sustitutos químicos. Es como un modo de alterar la realidad que le plasman a uno desde chiquito, ¿no? La marihuana no lo relaja mucho. Entonces parece que todos sus problemas se aclararan, todo se ve más fácil y se encuentra la solución a todo. Entonces sí, yo sé que se puede lograr a través de otras cosas, pero en mi caso pues es la vareta, sí, la gente que medita y todo eso yo las admiro mucho. Las personas que no tienen todavía un fuerte sentido de sí mismos crean relaciones dependientes con grupos de amigos. Una personalidad débil con incapacidad de decidir por sí misma es una persona fácilmente influenciable por el grupo consumidor. En algunas personas la primera experiencia con las drogas crea malestar, mientras que en otras genera sensación de goce y de bienestar. Sin embargo, el consumo ocasional abre las puertas al riesgo de un consumo compulsivo. En este estadio del proceso hay cambios de la personalidad. Aparecen el ensimismamiento y la agresividad. Y por otro lado, la compulsión lleva a una pérdida de autorregulación y autocontrol. Se fortalece la dependencia física y química con los psicoactivos. El bienestar se identifica con el abuso. Un día se volvió un hábito, ¿no? Empieza a consumir diario, a diario, a diario, hasta que de pronto ya no le hace lo que le hacía al principio y entonces busca otras cosas. Por ejemplo, hacho o algo así. ¿Y qué piensas al respecto? Es que normal. Creo que esa es la vida está hecha de esas cosas. Todo mata, ¿no? La comida puede matar también. Yo pensé que podía consumir impunemente, a pesar de los desastrosos efectos del consumo. Pero hubo un momento dentro de mi consumo que esto se empezó a hacer cada vez más intenso
más continuo, y si alguna vez tuve algún control, ese mínimo control lo empecé a perder, y empecé a perder lo que aún conservaba. A pesar de eso yo pensaba que podía manejar la sustancia, o ya no me podía detener, pues no entiendo cuál era el elemento. Después de eso perdí al poco tiempo la familia, perdí el poco dinero que me quedaba, hasta que un día me vi indigente recorriendo la calle. Al principio el consumo es gratis, pero luego se va volviendo más costoso porque se cambian a drogas más fuertes y se van generando otro tipo de conductas como la delincuencia. El límite más espantoso es el límite del alma, o del espíritu y de la mente. Era despertarse un día sobre un andén y abrir los ojos y sentir que no pertenecía a nada ni a nadie, que no, la gente pasaba sin mirar y yo tampoco me atrevía a mirar a nadie, no atrevía a mirar a los ojos a nadie, era como completamente desconectado del mundo y de las otras personas y de mí mismo. Entonces el dolor era tan grande, o el frío era tan grande, o el hambre era tan grande, que había necesidad de conseguir una nueva dosis para poder anestesiar. Ahí ya la droga ni siquiera producía placer, era simplemente un ejercicio de anestesia de un dolor muy profundo, ya era un desgarramiento absoluto, era simplemente para no sentir nada. La fase adictiva comporta cambios en el mundo afectivo y familiar, pero también se crea una dependencia física y química, psicológica y social. Es una especie de entrega en cuerpo y alma. Hay una permanente disputa afectiva entre el dependiente y su entorno familiar y afectivo. Y entonces yo decía, no más, no voy a consumir más, no importa. Tengo donde dormir, tengo que comer, tengo una familia que de alguna manera, pues si bien está lejos de mí, está viendo por mí. Yo quiero escribir mis cuentos, viajar por el mundo, quiero escuchar mi música, volver a hacer yoga, volver a las montañas. Listo. Me levantaba al día siguiente. A mí me daba miedo abrir los ojos. Me daba miedo porque yo me metía en la ducha, abría la ducha y en un momento, ¡plac!, como un cassette, cambiaba la dirección, ¿entiende? Cambiaba la dirección. Yo ya pensaba en prender la pipa con bazuco y encerrarme en una olla. Con base en el crecimiento del consumo de sustancias psicoactivas, la Universidad Nacional ha respondido a esta problemática diversificando estrategias de vigilancia y control de sustancias. Sin embargo, la preocupación se ha plasmado más en programas de promoción de la salud y de prevención del uso de sustancias. Es así como, para dar respuesta a esta situación, desde Bienestar Universitario ha surgido Red Nacer. La Red Universitaria de Prevención elabora estrategias de reflexión y de acción que buscan crear formas de organización, expresión y participación entre la comunidad universitaria para contribuir a una ética colectiva capaz de generar procesos de autorregulación social y personal frente a la realidad contemporánea del uso de psicoactivos. Red Nacer propone un crecimiento integral del individuo y del uso positivo del tiempo libre, la práctica y el ejercicio de las necesidades vitales en los espacios de recreación, reflexión y la vinculación del adolescente con los fenómenos sociales y culturales de sus contemporáneos,